Vamos a analizar el comportamiento de los límites cuando tiende a un punto, en este caso 3, 4 y 5, a partir del gráfico de una cierta función. Hemos llevado el gráfico de una función f en esta forma. Todo lo que está rojo es la función f, estaba por tres partes, tres trozos, en esta posición y esta posición. Ese es el completamiento de la función f. Esta función f presenta una característica, tiene una asíntota vertical en el x igual a 3 y una asíntota vertical en x igual a 5. Queremos hallar los límites cuando se acerca a un punto determinado, a un x determinado. Vamos a comenzar con el primer análisis. En el número 1 queremos hallar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y por la derecha. Recordemos que cuando escribo x tiende a 3 con menos delante, con menos arriba, estoy indicando que quiero ver el comportamiento del límite de la función cuando x viene por la izquierda. Quiere decir, en el inciso A estaría en esta posición. Quiero ver el comportamiento de la función cuando x, que en este caso es 3, viene por la izquierda. O sea, para 3 en la parte de la izquierda. X tiende a 3 menos, o sea, 3 por la izquierda. ¿Qué pasa cuando la x tiende a 3 por la izquierda? ¿Qué pasaría con el gráfico de la función a medida que ella se acerca al valor 3 por su izquierda? A medida que se acerca al valor 3 por la izquierda, el valor aumenta. O sea, para 2 de este valor, para 2.5 de este valor, para 2.8 de este valor, para 2.9 de este valor, y cada vez que se acerque más a 3, 2.9999, aumentaría el valor. Es decir, que a medida que la x se acerca a 3 por la izquierda, ella tiende a aumentar su valor. ¿A dónde? A más infinito. Por lo tanto, el límite de esta función, cuando x tiende a 3 por la izquierda, tiende a aumentar a más infinito. Vamos a verlo por la derecha. Límite de la función cuando x tiende a 3 más. ¿Qué significa esto? Cuando se acerca al valor 3, pero por la derecha. Aquí estaríamos en el inciso B. O sea, este sería el 1A y este sería el 1B. Cuando me acerco a 3 por la derecha. Cuando me acerco a 3 por la derecha, vamos a ver qué pasa. Cuando vengo a esta posición, 3.5 da este valor, 3.3, 3.2, 3.1, 3.0000, o sea, 1, o sea, a medida que me acerco más al 3, el valor aumenta, es decir, la gráfica tiende a aumentar, por lo tanto, vuelve a ir hacia más infinito. Es decir, límite, cuando x tiende a 3 por la derecha, también tiende al infinito. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que el límite, de aquí puedo concluir, que el límite, cuando x se acerca a 3, de la función f en x, ya sea tanto por la izquierda de 3 o por la derecha de 3, tiende en ambos casos a el infinito, a más infinito. Por lo tanto, no existe el límite cuando x tiende a 3, porque daría infinito, pero los dos tienden a aumentar el valor. Vamos a ver el número 2 cuando x tiende a 5 por la izquierda y por la derecha. Cuando x tiende a 5 por la izquierda, aquí tenemos el número 5 y el gráfico de la función en su comportamiento en la vecindad de 5. Cuando tiende a 5 por la izquierda, en este caso 5 por la izquierda, estoy en el 2A. Cuando tiende a 5 por la izquierda, que me acerco a 5, ¿qué hace la función? A medida que me acerco a 5, los valores de la y, de la imagen, van aumentando. Por lo tanto, la función tiende a ir hacia arriba, tiende a más infinito. Y en el 2b, cuando tiende a 5 por la derecha, o sea, acercándose a 5 por la derecha, ¿qué pasa? Cuando x se acerca a 5 por la derecha, los valores de la imagen tienden a disminuir, irían hacia abajo, acercándose a la asíntota vertical, yendo a menos infinito. Esto daría menos infinito. Por lo tanto,
Vimos que cuando se acerca a 3, tanto por la izquierda como por la derecha, tiende las dos hacia arriba. Concluye entonces que el límite cuando tiende a 3 de la función, tiende al infinito. Aquí, cuando la función tiende a 5, entonces lo que podría decir, cuando límite, cuando x tiende a 5 de la función f de x, daría más o menos infinito. Es decir, tiende o a subir o a bajar. Vimos, por la izquierda tiende a más infinito y por la derecha tiende a menos infinito. Y vamos a analizar el límite en el siguiente número, en el punto 4, cuando x tiende a 4. Estaríamos en presencia de el tercero, 3a. Cuando x tiende a 4 por la izquierda, o sea, me acerco a 4 por la izquierda, ¿qué pasa? Si me acerco a 4, la imagen va disminuyendo y hasta tomar este valor. Y este valor sería el valor 1 para la y. Es decir, cuando x se acerca a 4, la función toca o toma el valor 1 por la izquierda. Valor 1. ¿Qué pasa cuando x se acerca a 4 por la derecha? Estaremos en el 3b. Cuando x se acerca a 4 por la derecha, empiezan a bajar, a disminuir sus valores hasta de nuevo el valor 1. Por lo tanto, el límite por la derecha, cuando x tiende a 4, también vale 1. Conclusión, puede ser entonces que el límite, cuando x tiende a 4, ya sea por la derecha o por la izquierda, de la función x, f es igual a 1. Por lo tanto, este es el caso, el punto donde existe el límite de la función f, porque nos ha dado un valor, es decir, coinciden sus valores por la izquierda y por la derecha. En los anteriores puede ser que coincidan, como en el inciso A, pero coinciden en el infinito, no en un número real, por lo tanto no tiene límite. Y aquí tampoco, da más o menos, tampoco da un número, por lo tanto no tiene límite. Hemos hecho un análisis de una función en 3 puntos, cuando tiende a más infinito, a menos infinito, o precisamente tiende a un número.